Maumhingot kai yorana tatu angarina y tatu espirijaco y te bajanei o te comisión o te codeipa araua y te corua pauro te tapati varimainei kirot mata o terapanui muhaka ite no hanga y te roero te estatuto muhaka nyai y tatu tato apeniye pehete no hanga o rotera uhuru brave aena y ai meiene te estatuto me hauha mo ite tatou mo mau ite roa nei ta epenie e o meiano e tata maia ai te roro ki tatou mo mono o mo kamiari tatou ia karawa a korua hakaronga i te aamu e ai roa at korua kui e tano no korua mo piri i rote roa ena entrega nei te información a rote roa e rote hua ai mo aha mo haka titikari o riwai mo haka ma e hariwa riwai i korua mana uena e kui atoen o he aroha tatu ki rā ua, ana kena manu tomatoma i orana koe. I orana koe Irene Hawa, i orana komisionao Tawari, i orana koe, komisionao Edgar, i orana koe, komisionao korua tatoa, i tatu hamata i te roane. I ui atu korua i rote no hanga no te estatuto e ai meiena e te kamaiena ko ta kea mai a i te tapura i runga i te miro i te ara e no meiena. Te roero te estatuto especial te ki hanga peni te haaura a independencia o es libre determinación. El Estatuto Especial de Administración Territorial regula el gobierno y la administración en la isla, eso es lo que regula, entregando algunas funciones de descentralización que hoy son administradas por la Quinta Región. Yeah. Eso es lo que hace el Estatuto Especial de Administración. O sea, ninguna ni por la independencia ni por la libre determinación, es netamente un tema de descentralizar y el tema fondo también. Exacto. Podemos abarcar un poquito en el tema para que la comunidad sepa, comisionado Tawari. Bueno, con respecto al término de descentralización, eso indica claramente que nosotros como comunidad, como pueblo, vamos a desconectarnos de la Quinta Región. Y al ser una región especial y al desconectarnos de la Quinta Región, eso indica que la isla, con su gobernanza, va a recibir presupuestos directamente del continente para el desarrollo de las necesidades de la isla. Yo considero que esto es algo positivo, es algo porque Tatupa y muchas veces la Quinta Región es tan amplia y cuando hay un presupuesto para la Quinta Región, lo que llega a regiones alejadas como la nuestra es todo en APA. Entonces, muchas veces descansamos de desarrollo económica, podría decirse. Pero te país tanata penieta pa kitero independencia tu te otmene go hao pe medio pu de momento tatu designar a penie zona especial hay gobernanza, hay estatutos, estatuto kitero era autonomía ya era hilo a beneficio de autonomía y roto pai lo era tar lo era presupuesto de desarrollo te han caído o vamos a contar tu país kitme era bajo la autonomía y te moni hakatere te no era cano el lo nueva gobernanza pero mawa ay vean haurato lo era te angani te bien nacional eiro ara juro te anga matou para comisionado acuerda ir un iter mamá Camagüera número te bien nacional que lo traigo oficina tiene la agua que jaca un haitiana Valparaíso tu Valparaíso no es todo es abai hoki acau quite metropolitana no abai cuando no era que tu título de dominio pasaba estáis matei lleva abai ya
ka descentraliza nei te ngā funcionera, he o mai ki nei, e roa te anga era raua, he hakare mai I nei a ka me en, Epa. ka voto era pa I e te órgano nei o nei, moanga peira, bueno, e ava ero, pero e kotu ko ki matihiti e va ava, ya, roa era o te cultura, Ministerio de Cultura, no nei o nei anga nei rot kam, mo tu no mai cualquier anga o mau henua, moanga tahi hari hop I ro te parque, e ui et no nei ki kamero tire, ya, ka descentraliza mañana funcione ki rapnui, ka ui enat kam nei o nei, ui mai ki te gobierno del territorio especial. Nei Eko ui haka ukira, ya, oira, I ro te anga nei, e roa e toru kona, ka vai mai era no nei, ya, he nua, he patrimonio, Ministerio de Cultura, e no era konadi. Takoa, nahoi korua ko hakaite atua e matoi tu tapatiena, que no era o te gobierno regional, he vai takoa mai ki roto nei, ya. Nga funcionera o de gobernador regional, tae o te core, o te consejo, takoa he vai mai ki nei, entonces, nga me era traspaso funciones ki roto te genua. Ya, nga decisión era ka ai era te proyecto cualquier mes, y roto I te GTE ka quiera pejean haktere, e no nei. Kot me era, van a requiera descentralización de funciones. Estando no, ka pari ka buena te GTE, eriba no como no itrua funciones mos mai, pero irae, e ma ai roto I te genua, te haktere hinga nganu nei toro, moriva o mono no I mos mai. Mo oinga I riveria te tangata o te wanangena o wananga mai nei I te roenu pai ko te kia mai ai o iro te plenaria peni te rauhuru tanga pai o angarina a piena e no iro ara ua I te parau arotero ero titolo dominio o mo oaha o moto anana ke te waai o hiko he mauroa e korua ki a hautire mo ki mei a nei ko tanoa o ina I hira korua e votoe. Ko te me era ka kume mai era horena mo o te tatuto I ra hora mo korua maua mo te nuu era gobierno territorial especial mara ua pai e ki tanoa ina kaitano ina kotari hakau pai kira kuia te roa o te vanangen ko ki meiena. Tae no ko me era, no ejemplo ya. Por ejemplo, Ana. INEI, y el gobierno del territorio especial, que aquí era Tanoa o Caetano título de dominio. Te trámite me era, e cocume jacuquia. INEI acá angane. Y lo te no, y lo te oficina neotato. Muy, y lo te baja muea, titica cajuena aquí te ministerio, ya, actitica irá, y te región metropolitana es Hokimai. Ya, entonces, econojo te tangata, ecopera, erua matehiti ki te raua prau título de dominio. Haka itit me era, erima va e oe ono ava. Depende hoi pehea ka tere ka huera te ana. Ya. Kino tato iro te roa ero te hinua pai muai o te estatuto especial. He haru te noho hang o te mauhinua mai ro te lima o te Rapanui. Pehe te mauhinua ka topa era iro te roa ena. Ai, tu tapatiro I tatu vanangai, matui vanangai rinui te mama penie. Te gobierno nei pai GTE, gobierno del territorio especial por Rapanui. Meniana kini ki atuena, anu ko me, era koi tu tapatini ki ro, te mana uhai o mātou, he maumai e toru ministerio ki roto. Ya, moanga inu te hinua, ya te hinua hoi, mo nu era ka motor haka uera tatou, he o ki roto. Tai korua pai. Tai mātou. Marera. Mo nu, ena apika postura ena pai ka uru hakan ka tata kere pai ka voto na te tangata mora nu e haka tere rā me ia ina pai ko ku iku hi haka o porque I te tahi a tatou peni a tatou pe Rapanui I rodo te alero ero te o Valparaíso quinta región ia me hangana pe o te gobierno ne to tahi me rā me ki nei I nei ananga mo te tangata o tatou te hinu e haka mekenu te me ia mena koe ki meno tema mau he noa
O te komisione hoi i ki mi mei te wahaera, i wa ai mei te wahaera te presidenta Bachelet, i wa ai mei ki te Rapanui, moanga te Rapanui. O sea, i dae o i wa ai ai, ki o te tō haku meu ki au moha ia aku. Ka ki o te nua no hau ine he tei o penie. Mau he nua. Alcaldía, delegación, coronui o te Waikawa, ina e ko o mai rot me nei, he gobierno e tai. O sea, que ko, por ejemplo, Nanganu es como un ministerio. Pero i ro al mama ni o te GTE ka no hena ka anga ha te ka hori me o te hinua porque he porque un gobierno me ni anga ni pe mo estatuto ka ia hoi te ui ora ua te rua he de mai ra u te mama ha te pe he ra ua na me te anga pa o te GTE pu ai tiri mo ha te mo ira Te ira maua? Ai. Avenida, Mauhenua, elo e tahi concesión, mote administración o parque. Hay vai concesionera o Ministerio de Bienes Nacionales. Ora agua firma, ya. Ora o te Ministerio de Bienes Nacionales te fiscaliza y te administracionera. Tiene el agua que rinde que el Ministerio de Bienes Nacionales. Han atado era, y os mañana te funciona todo bienes nacionales que la PNUI, que topa mote gobierno del territorio especial. Mote gobierno del territorio especial, moa te lo era concesión. Fiscalización, mote GTE ana. Trua mandan aquí a tu ereu, coa mote GTE ana. ¿Ya? Entonces, taeo que era no o papa ia irun ite prau que matou para comisión hanga hakohogi ite mau nua que te gobierno ya ta kuno no está no moai iro ata tu diferencia ejemplo hanga ukit pepe teatea hanga ukit pepe mea kahope aena pepe moana me o tatu kato era con me era vananga requiere diferencia te imagino pero tere oreo me que ecotano co more oreo que amatou eto mait mau henua hako kikitifico ina corejo e corua o matou mau henua i hiko mai te fico i moto yo mai matou mai te piti tautini hoia huruma piti matahiti i moto yo mai e matou hai prau hai pentara que no fico era hasta que te logra mai te tatou mau henua que un tatou rima i vai mai era que te rima hiki mai que matou et no fico era mo corua administra ina colegio e corua matou i que no era ina mo te matou te ngatara no i administra o matou o comisión ianga mau henua o matou o comisión convoca y te huai he ojo he napera ua que tingo era he honui matou o comisión y papá y roto y te estatuto era o te mau henua órgano fiscalizador o mau henua he honui matou yanga o matou te koa yanga y aí roa eta lei nei lei del SBAP matou pa comisión yanga y te 7 transitorios te leyera penei que era te leyera o te SBAP Katu buena te tau, cambiare te número con afquitesbab, ta a toa te parque terrestre y marino, área marina protegida, mautaji quiroterima erotesbab, moraua es hacatere. Juque mató para comisión, y lo tereima huera tire, y te 7 transitorio, me tato era, de era eterapanui, enojo tal cual iré era eterapanui. Y era te leyera, maere tajit número tire, porque cuando acojo, ay mató, cojere, ay mahuenua, kirun ite enua, kirun itaturima para erapanui. Oira, no ya tu corua tato. Ina corua corejo, ya teang neu mato yang nirun itaru mama, ay nga pokieri haka preco, moahi haka preco ay. O mato haka preco, moahi haka preco ay, moanga itianga o tato o terapanui. Penei quiere ir te contrato de concesión a era bachere kraua. Mau te parque haka hoki eu ki terapanui. Ma ai administra mo te tavinio terapanui te ingoa kraua
es más ujenua, ¿ya? Así que, muy eiroat cualquier duda o corúa, ya mató, te prau, te concesión, me tatoa, y vaya te mató, mojacat que ato. Oira, en no ya tú en el corúa tatoa. Y na corúa, con matakit corúa, puoco, quitere oreo. Muy eiroat, no uraqueraque, hangaena murabe ino. Ya tato apa hirap nui, copa arita hia corúa. Ina matou, ina hoi matou, au mai more oreo atu korua. O korua, tu voto mai matou, moanga o matou, mo tatou mo terapno. E te ana nei matou, tai mo tatou no, sino que te nei o matou, mo te hina rere. O ira e te hua aie. Mohanga korua, ka o mai korua, ui mai. Ya matou te prau, mo kiatu, he hat me. Así que no iatu. Kato koru I tere oreo na e haere mai na iroto I tingame na ia ka hoa kirot puber. Te comisionado Edgar te roane vananga mai nem hatiti kribriwa kita ngata pa moangen e korua na ia roa te parau a mai ne rikiriki ra uhuru no hanga ro te roa te redes sociales na irunga I o eta I ato iranga me peni e ki irunga I korua minuta na oficial na peni e ki ere te parque ora panui hakatere na mo te gobierno territorial especial. He angi maua peni te haura a ora parau e ki era. I rote no hanga o te Rapanui he to'o I te hakatere hanga I te puai o te mauhenua e peira I te roaero te estao he anga e tehi aringa api. Arot vanangera anakena e vananga mai era I rote ngā parau nei pehetu mana uo. Bueno, yo creo que como deber de este pueblo tiene que estar informado y tiene que estar informado de los canales que corresponden. No solamente estamos acá como CODEIPA, los 4 que estamos acá, hay otras autoridades que están en la mesa que hemos trabajado, está el delegado, está la alcaldesa, está el presidente del Consejo Anciano y los ministerios. Ese es un trabajo serio que hemos hecho y que hemos puesto a disposición de la comunidad para que la comunidad decide. Es una propuesta. Está el convenio 169 indica cuáles son los pasos de participación comunitaria. Este es el momento. Yo invito a la comunidad para que se informe de los canales que corresponde, cualquier duda. Nosotros estamos en la etapa de bajar de la información a la comunidad. Hemos trabajado con los ONUI, han convocado, están bajando la información. Ahora vienen bajadas de informaciones a organizaciones sociales, deportivos, culturales. Si usted cree que quiere participar, es importante este proceso político que estamos pasando. Estamos construyendo una nueva forma de administrar nuestro territorio. Yo le invito a que se acerque a la oficina de la subcomisión. Nosotros tenemos reuniones, hay un grupo, hay un equipo de secretaría técnica que ellos trabajan, puede anotar para que vayan a sus organizaciones o lo que hay, para que puedan recibir la información de los canales oficiales, para que en definitiva cuando nosotros tenemos que llegar al día de la votación, usted está informado y tiene que decidir con la información que se va a ser entregada. Así que yo invito a que no sigamos confundiendo a la comunidad, porque en definitiva no es la realidad, porque todos sabemos que hemos trabajado ya esta propuesta 1 año y medio, y lo que nos ha costado a nosotros, porque imagínese usted, ni un Estado le va a querer entregar el poder. Pero acá el principal es justamente ir aclarando todas las dudas a través de medios donde están presentes hoy día, de que esas cosas están. Por eso es sumamente importante ir aclarando el tema. Bueno, Genua, que la gente está asustada, justamente como dice la en ninguna parte del estatuto de la propuesta dice que Maugenúa se va a desaparecer. No. En ninguna parte dice que este gobierno va a administrar el área marina protegida. Esos son logros que la Anaquena acaba de decir, que encontramos que es una fórmula de gobernanza participativa, porque este gobierno solamente tiene que ver con la administración y la gestión pública en el territorio.
y el resto, tanto los temas que a nosotros nos corresponde como pueblo, va a seguir en manos de los pueblos, pero también veo que esta propuesta también entran en esta primera instancia, por lo menos, las competencias y los presupuestos, no solamente de los ministerios, sino que también del gobierno regional. Nosotros, para poder postular un proyecto, ¿no es cierto?, en la glosa insular, tenemos que postular desde el CERPLAC de la municipalidad o desde la gobernación, postula un proyecto a Valparaíso, entra por el CORE, son 47 consejeros, y si tú no tienes la mayoría, no te van a aprobar. Y lo que va a pasar ahora, esa plata de la glosa insular y otros presupuestos que asigna para la región, para el territorio Rapa Nui, se va a asignar y va a traspasar para acá este gobierno del territorio especial, que el 75% es Rapa Nui. Yo estoy convencido que nosotros vamos a priorizar y vamos a gestionar y vamos a usar de la mejor, más óptima esos recursos, porque son Rapa Nui elegidos por el pueblo, son los que van asentados en ese gobierno y son los que saben más la realidad local, y no tiene que pasar por una postulación de proyectos para que sean aprobados a nivel regional. Comisionada. No, ¿Algo que agregar? no, men aquí tenga comisionado ni compañero ni yo. El problema terá penui ko mata ko ore aquí te tangata, entonces que te tangata hea no, era no pa quiero mai que hago, por ejemplo. Tu tapa tiene yo que te con la etaji ira te tangata na con y mit vi para te me que hago y no ko voto me era, por ejemplo, que me que hago un mero vai cava porque un mero te muelle. Que eu estava aí muelle era me enua, es un muelle de atraque. Cuando te país, mas topa no. Tu te estás aí como está todo ira no que eu tá pe ira enua. Tu te país hak topa tu me. He tu no era yang ai nunga kona era un te muelle tar te me que uta he kotuang hanga ina matu ka ki peni tu te. Ya ere ore wen inta pe ira tu me. No, na corua ere ore, peira me, ya, porque tú te tangata. Cuyo ya. Ya, ine pe idea que no roi te tangata pe roto greu ya. Pirimi que ui me eu que eu peira me no. Era apa nu tu coi ui no me ya que au no mira me, o no era pouco hio era. Pero Ivana me que tu a primeira aí a ite te ia mai pouco que te vai. Panhanya tu vana me que peira. Eu peira me. De que uira ina ko me pai que te tangata mo hanga pa ire ore o que aquí no te prautina. Ve, con respecto a la pregunta que está haciendo de los temas de Maugenúa y esas cosas. En la minuta que se dio, se dice que se están administrará por el que te... Mira, lo voy a decir en castellano nuevamente. Es la Comisión de Desarrollo la que impulsó tener un Maugenúa hoy día. Me consta. Ya. El Coronuyo de Baicaba también fue la Comisión de Desarrollo. No se les debe olvidar que lo que se está impulsando desde el territorio era un parque marino. 50 millas de uso comunitario y 150 millas de parque. Fue la Subcomisión de Desarrollo la que se impuso, y también agradecemos una gestión de la gobernadora aquel tiempo, que viajó a hablar con la presidenta a decirle que el pueblo no quería eso, y por eso en el Our Ocean, cuando ella tenía que decir que iba a crear un parque en la isla, ella dijo que iba a crear un área marina. Fue esta comisión la que dijo, ok, vamos a hacer un área marina, pero le pusimos condiciones, de las 0 a las 200 millas, pesca tradicional, administración conjunta y un montón de cosas que se les puso para que la presidenta pudiera cumplir con eso. Cuando nadie creía en una ley que se llama la ley del SPAP, nadie creía. Aquí en la isla, cuando nosotros pedimos a la gente ir a la consulta de esta ley, quien administraba en aquel tiempo el parque ordenó a sus trabajadores no ir, siendo que nosotros lo que estábamos haciendo en esta ley era poner un artículo especial del pueblo Rapa Nui, que es el séptimo transitorio de la ley 21.600, que crea el SPAP. Para los que quieran conocer, diríjanse ahí y vean.
cuando sale del Congreso y nace el SBAP, la gente de medio ambiente quedaron, oye, ¿hay algo acá? Sí, pues, hay algo que asegura que la administración del parque, tal y cual la conocemos, se mantiene igual. Y hay algo que es como el Coronillo de Baicaba, se mantiene igual. ¿Quién hizo ese trabajo? Aparte de la subcomisión de desarrollo, ¿había alguien más preocupado de que venía a salir? No, señores, somos nosotros, ¿ya? Entonces, la forma como se sigue manejando el tema de la administración del parque, hoy día eso lo administra Maugenúa en conjunto con Bienes Nacionales. Ellos tienen que cumplir un montón de normas que Bienes Nacionales pone. Y es un órgano TIR, estoy diciendo Bienes Nacionales de Chile. Cuando se haga este gobierno, lo que se va a hacer es transferir esas funciones al gobierno del territorio especial. En vez que Bienes Nacionales sea quien lo haga, al transferirle funciones, Bienes Nacionales, al gobierno del territorio especial, va a ser el gobierno del territorio especial. Y esa es la verdad. No vamos a ir con una mentira por delante, esa es la verdad. ¿Ya? Y yo creo que eso responde a las dudas. Claro. No, takoa kita no areanga no inarawa ko dieritan, mo ide trawa trawa uika mai, pero mo iterawa penie inarawa ko wanga mo te gobierno ne. Ya no era ora puera no pego me na tatu yo ki gobierno kanga mo no era que te tape ira. Rawa yang ha ko te no rawa yang trawa. Porque cuando hoy ko murió pe pulpa. Porque cuando alcanza como murió el pulpo, jamás te coge toru no toru bajara. Que yo digo penia que te gobierno amu apenia y te atrapa no icha tere pehena haktere te morir metato y urgo que te está con aire todo como ichimai ko pero moja con más no na ha me kirot. Más no hay otra no hirap no hit mero rot mero consejo hermano hirap no mero rot. Idea pa yo meni moto tato que ya haktere me ko ichi no tatu me hako me mo pa mo ito tatu haktere pero no ko mala openia y urgo tato me to me eco pues. Airoa te hukihanga o te roaero te sigla kiena ro te re o iwa GTE hiri a te huai tato o ora panui y te roere gobierno territorial especial. Traujuru o te rahi o te nuu ai eta ia nyangi riberiva eri te no hanga o te vananga e kiro ape ni ye ko hau te me era ko me yer. E tanaro como haka i te riberiva korua ararua haire ora panui pe ni ye. De gobierno territorial especial, cuay te me ena cao o ena kiroto. EPG era. Bien fácil te pajonos me. Pues huyen que uy mañana. Simple. Moterapa, ¿no? Ta es me tire. Pero cuay, PG te baji. Por ejemplo, o corua pa y subcomisión o codeipa y no corua co o hack o kirote na codeipa cuaya. Y te ahora, por ejemplo, aprueba no te proyecto era el más legítimo de votación ya ejecuta o sea tú pe que te lo era penilles va a te tan ata postura mo a directorio meta todo como le llama tú ya tu periodo. Comisión de Desarrollo Hacacore. Era de Gobierno del Territorio Especial. Hacacore de Comisión de Desarrollo que transfiere funciones a Comisión de Desarrollo que el Gobierno del Territorio Especial. Ya. No era catapura, era este gobierno territorio especial, era panui coro equimeyena, ejia matahiti ra ua ka mauere y te pepeera ka mohakateri te genua. En mauro ai ki te tona matejinga, erima matahiti. Erima matahiti. Venía que era erima matahiti. Pero ahí, están hoy te joranei. Ya. Joranei van a te entrega información la mera pera. Están hoy ahora moquí terapenoi. Y te hago que ibuto mai te me era GTE. Te hanga mato que papá y tuki. Ya. Y te acorua ecotano muay erima matiti. Que te manao mato que haga toru erua hueta. Ya. A muy geo hoiroto y te hanga. Es actú pera, pero y te ahora te propuesta que era erima matiti. Hacacoret Comisión de Desarrollo. Que transfiere funciones a la Comisión de Desarrollo que te gobierno APINE.
Carga demográfica. Ka voto era te tangata e ko voto ha ko pa comisión. E voto pa ki hinga era ka Gobernanza. voto era nei. Ya, peira ka voto era te tangata moena. Me órgano api. Órgano api. Rapa Nui he tire ka voto ira agora. O esta no no Ai, te no no iho yo matou. Te nu era erima. Rapa Nui, Eho. no te Rapa Nui e voto. Ya. E ko tano e voto trua tangata. Ejo. Pero no era erua, Ejo. topa era tapa, Eh. eriba no mo voto. Este no ta era panui era panui hangara mo voto. Ya. Kaya yang riba matu anai. Ka hangara como voto kiraua e kotano como voto kit nga erima nei. Ah. Porque te mahana era ka voto era eta no mahana. Ujú. ¿Ya? Pues me voto era tatu de tiempo era o de reestructuración o de constitución. Mm. O era hoy coe, que no hay coite erito mata, o el voto coite ate, y todo como no, pues me a pedir acá. Betty, quiero como ahondar un poco el tema de la composición de este gobierno del territorio especial. La propuesta de los 8 integrantes son 6 del pueblo Rapa Nui, elegidos solamente por el pueblo Rapa Nui. 6. Que quiere decir que la composición, el 75% de la composición de este órgano va a ser votado solamente por el pueblo Rapa Nui. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una lógica. El tema que está pendiente de Magugenúa, por ejemplo, el contrato de coadministración con bienes nacionales, se va a traspasar. Y si el 75% son Rapa Nui, pueden entregar el 100% de las facultades a Magugenúa, o pueden no, pero por lo menos la mayoría de la composición es votada por el pueblo Rapa Nui. Eso es lo que hay que dejar claro. Acá no es el Estado, es la mayoría, no es que el Estado va a gobernar este órgano, y ellos también van a tener con posibilidades, porque hay un articulado que nosotros también lo tratamos de meter y dejarlo claro, que va a quedar estipulado en la ley de que va a quedar abierto el traspaso de las competencias y las facultades de otros ministerios a este gobierno local. Eso también nos permite a nosotros proyectar e ir ganando, ¿no es cierto?, los derechos del pueblo Rapa Nui a través de este articulado. Entonces eso también es importante saberlo. Acá estamos garantizados, en una de las cosas que nosotros, por lo menos en esta propuesta, y no las anteriores, porque las anteriores eran 50 y 50. Entonces por lo menos en esto logramos que el 75% queda en manos de Rapa Nui, y los Rapa Nui tienen que administrar y decidir sobre sus territorios. Peira Maguga te lo así, ¿quieres agregar algo? No, es que, mira, Hagamos aporta koe betie. Ya. Me era pene. Irunga mantiene aquí por ejemplo es línea del tiempo. Irunga me era momato, ¿me entiende? Mongaro pai mo ahora aquí terapia. De municipalidad, de delegación y te merot Magugenúa, merot consejo de Vaicaba, Araúa no han Ya. y te gobierno nei GTE geo que Codeipa, te carga demográfica y te menio te core. Bote nu nei, te cargo nei pe ma nei hau que GTE ina matou apoera ngarwa matou. Ya, geo aquí te meni morau es hakter moto tangata pe na hu moto te compañero penie que voto trapanui e ono tangat. Ma ki tu nu era e tire quieto ene anakena. Peire pai mo ngi trapanui penie ina matou e ko ini matou ko hako oni matou ya matou apoera rua matito he matou he marere e per ini ko mana upenie te ang ni o ko dei pa e no ruai me porque mo hoy o te ko vino nei ngaro te ko dei. Sí, me permite. Yo en el fondo, más allá, quisiera hacerle una pregunta al pueblo Rapa Nui. Hoy día en la isla la gobiernan los tires, porque es un gobierno tire que él gobierna la isla. Presidente. Existimos nosotros como subcomisión y nosotros funcionamos más allá de lo que la ley escribe, ¿ya? Pero eso es algo que pasa porque por las capacidades de las personas que están en la mesa sentadas. Pero la pregunta es, hoy quien te dirige y quien te gobierna son los tires. La propuesta de este estatuto especial es que quien gobierna el territorio
mayoritariamente sean los Rapa Nui. La pregunta es, ¿tú quieres que te siga gobernando los Tires? Si es así, entonces el estatuto no sirve, guardémoslo. Si tú quieres que quien te gobierne sea el 75% de este gobierno, sea Rapa Nui, esta es tu oportunidad. El llamado de nosotros es sencillo, ve. Hemos trabajado, nos costó bastante traer este estatuto. Las personas se imaginan que allá en el Conti el gobierno está con un letrero diciendo queremos un estatuto para los Rapa Nui. No, señores. Si es que te pesca. Les vuelvo a repetir. Hoy día quien gobierna la isla es un gobierno Tire. Chile gobierna la isla, ¿ya? Y la propuesta es que este gobierno se haga por los Rapa Nui, mayoritariamente. Si usted quiere que quien gobierne la isla sea los Rapa Nui, lo esperamos el día de las votaciones. Usted ya sabe que tiene que votar. Pero si usted quiere mantener este gobierno, la administración de la isla, la administración de sus decisiones y cómo se manda todo acá en el territorio en manos de los Tires, yo los invito a tomar esta propuesta de estatuto, romperla y votarla a la basura. Y ese día de las votaciones, vaya y diga que no. Sí. Lo que acaba de decir Anaquena es perfectamente correcto. Como bien lo dice, pero yo voy a hacer un paréntesis. Un descargo. Cuando yo ingresé por primera vez a la subcomisión, los primeros meses, no me voy a ir mucho en la profunda, buen entendedor, pocas palabras. Había ciertos personajes que trataron de imponer un estatuto y una gobernanza. Y lo más curioso de todo, la mayoría de la gente no tenía idea. ¿Y por qué? Porque nunca se consultó. ¿Me entiendes? A diferencia de esta que hemos traído para que el pueblo lo trabaje. ¿Por medio de qué? De una consulta, de entrega de información, de trabajar en conjunto. Y me tomo las palabras de la comisionada Anaquena de que si tú quieres que el gobierno chileno siga gobernando, no sirve el estatuto que trajimos. Y si tú quieres que el pueblo Rapa Nui gobierne en un 75, en un 80, qué sé yo, la graduación, trabaje, apruebe. El tema es, y no está tú mamá, si hay gente que tiene ideas para aportar o no esté de acuerdo, lean el estatuto y digan, esto sí, esto no, esto sí, esto no, me gustaría así, me gustaría así. Listo. Eso es todo. Pero vuelvo a repetir de que lo que dijo la Anaquena con respecto al tema de que si quieres que sigan gobernando los continentales o el gobierno chileno, quédense ahí nomás. O si ustedes quieren que el gobierno sea compuesto, electo primero que nada, compuesto y ejecutado por el pueblo Rapa Nui, esta es la oportunidad. No hay otra. Y lo otro, te imagino, es triste. Me opeo te mamá información tato en jaque que me llena aroti te amén colui te me llena te la gira me era mamá peajo te nu jakaviku peajo te nu orumit matuanga pa comisión ya arumit me ere otojera en coloco vai colo putaringa en coloco vai colo puok y matuia y ella era colo variado uy me au era ni araroa ki uta kita ka no juego uy mai abierto un pajo no a tu curva pajo no pero un pajo mai a roti te redes sociales peni te peira te amo te no avanza peira maua te roa y te roa neimo o que acometa toki te roa erote gobierno territorial especial pa ikimea korua peni te nuena kama uena y te angani y toro aena ko te Rapa Nui he tapura he tato i roto pa i toko i rote minuta nei mo tato mo te Rapa Nui ki te titika te manao ki era peni te airu te hipepe ina ko tapura te Rapa Nui te nohohanga he o titika o rote roa ero te pepe ro te mauhatu pa i o ere kiroto I angarina i rungi tatu ka ingi airo a te ku i oro te meku. I te ai o peni e no hanga ke ane tana komo ha aura a mai pe he te roa e no te no hanga pai e ko tapura te tangata i te roa e.
Bueno, ese tema lo habíamos planteado al gobierno también y obviamente nosotros como pueblo, nosotros tenemos que ser capaces de enfrentar y asumir esa responsabilidad, pero en la propuesta, lo que nosotros estamos haciendo y garantizando, el cargo del presidente del Consejo Anciano sea considerado como un cargo más del gobierno local, porque el cargo representa también al pueblo Rapa Nui, está reconocido por ley, la ley indígena, y por ende ese también es un tema que a nosotros como pueblo deberíamos hablar, o sea, son temas que corresponde al pueblo, ¿me entendí? Pero por lo menos nuestra postura es el considerar que el cargo reconocido por la ley, el presidente del Consejo Anciano debe estar en este gobierno del territorio especial. Ya. Pero ate roan hangang maururuato. Pero no es como ore hueve. Hay consejo de ancianos y tú ahí está tu quiterone y hay el comisión de desarrollo te está Ley indígena. Ley indígena. Hay solamente hay puro ingo no era como un consejo de ancianos, hay puro ingo no era. No hay coreo terapeuta, hay da ingo y ahí está tu baja está tu nema unido trima y otra terapeuta. Pero te está me era pai kawit manera no está tu chama mamana. Wana pa iro tiraro. Kuya te airo apa ite ko te nganu ine hanya ngiriria pai ite no hanga ite hoi koru apeni pauro te tapati koru anga ni te ro aena e anya ngiro a koru ite hakatere hanga ita no pai koru mo mananga airo ate wa ai angarina ina he anyangi ite rahi otra wanga i campo i me airo ate no ina he o kiro te me telefono ne o tatu redes sociales ni kiena ya oira te hauha oro te ngā waha nei mo haka nyangi riwiria pai ki te tangata peni ka me ka ia tu peni hoki hako me ko tuwananga e ka hara ia tau a te roa pai o te haito o te nyangi riwiria o te wananga tai pai ko tu nua ku ia te hauha oro te roa nei o te ngā waha nei e haka mao tatu e iro at korua wananga pe amuki ki te hua ai No hay muy que van al Consejo Anciano. Hay Eiroanoi trajirá a otra Rapanui, hay muchos Rapanui que la palabra Consejo Anciano es un problema para ellos. Es como una molestia, ¿ya? Pero el órgano del Consejo Anciano es un órgano que se creó hace mucho tiempo atrás, tiene sus propias normas y sus propias reglas. Está compuesto por todos los Rapanui, pero no son cualquier Rapanui. Son los Honui de las familias que han llevado el trabajo durante mucho tiempo. Muchos de ellos han ido falleciendo. ¿Cómo ellos se eligen? Para nosotros, si yo tuviera duda, mi Honui tiene mi Maujatu tiene nombre y apellido, es la Nelly Mantomatoma. Ella misma Maujatu. Si yo necesito alguna duda de saber cómo se eligen, yo tengo que acudir a mi Maujatu. Okay. Y es mi Maujatu la que debe de responderme. Si hay alguna duda del resto de las familias, convoquen a sus Maujatu, converse con ellos y vean cómo resolver. No es el Estado el que tiene que venir a imponer a nosotros sacar a un órgano representativo del pueblo, que es como el Maujatu que ya está reconocido por ley. Somos nosotros los que debemos de esas dudas o esos problemas corregirlo internamente. Entonces, esto se compone por 6 miembros electos, el presidente del Consejo Anciano, 5 Rapanui y 2 Tire que podrían ser Rapanui. Esa sería la composición del gobierno. Cualquier duda con respecto a nuestras instituciones representativas es un trabajo interno que debe hacer el pueblo. Debe ser. Y esa estructura de cómo va a quedar de a poquitito también, eso van a dar a conocer, ¿cierto? ¿Sí? Ese es otro tema. Ese es otro tema que todavía no se está trabajando. Que le compete al pueblo. Ya. No a nosotros. Ya, PGI era otro tema. De Jorapa y están o no tato mo haura riberia pa kite tangata. No we ko pa hono te me era peni pa uki to iri ka tu hora ni peni me era me interno tato y no te ro te porque ko pa un kio eta me aru ro pa te no ito to que era uki peni a kuki ya porque tema delicado.
Eiro a me ve ina tatu ko hatia mo vai que o sistema no ohaho o tautire. Eiro a me reconoce ko tatu e hanga umukia tu i critica o ina que conforme y composición o te casa no te gobierno de territorio especial. Ya. Peniki mene anakena, bien simple. Hornei o tire tatu maneja. El gobernador regional votoró a tatu tire. Core e votoena, votación abierto, o tire o trapnuit voto. Hasta que torneo Alcalde, o trapnui o tire voto. Consejo municipal, o trapnui o intatuke ki apenia no. Trapnui me nei ki tu en mato que cambiare e pura rapanui mayoría o de gobierno del territorio especial. Peiran haktiti que te guaye in kolorirori vananga moi manera que ta au ina ko usa me itreo inta tu corabi ni te nua e quita tu te productia hakrete pueblo que informa que ite e moraua mo te pueblo e ki mai kato kameni ki mena ke na kato at meni ka hagdujas meni moida tatu e airo at me o caso en o consejo anciano o choni me era mo tatu wa haktiti ki ro tatu wa inta tu ko tute mo hao arote o me o hao que o te ki tatou e o tira tatu maneja mai no kakare tatou a titika pe he tatu kaho Peira teroa o teroa no te entrega información y teroa ni angarina pehete roa ene te kaena e turo a korua te kero ai te tangata he hat me to mo atahaka pu ai korua mana u korua ien. Bueno, ve, Maururu Uyena, la verdad, por más esfuerzos que se hagan para la entrega de información, si tú no estás interesado en participar, no vas a participar. A mí me tocó participar en 2 reuniones donde habían 4 personas que asistieron y en la otra asistieron 2 personas. Las instancias están dadas para que tú participes, pero si tú te quieres restar, también es tu derecho. Lo que sí, después, no puedes decir que a ti no se te dio la oportunidad de informarte. Nosotros los seguimos invitando todos los días, de lunes a viernes en el Catipare, a las 5:30 están los talleres de entrega de información a diversas familias. Los invitamos a que se informen. ¿Sí? Nosotros no queremos nada más que se informen, porque informado te hace más fuerte. Y si tú no te informas, cualquiera te puede decir qué es lo que se está proponiendo y posiblemente te puedan estar engañando. Pegina maua te roa. Marura te kia korua i te roa ne o anganina e te hua aie, koriti, haka hahine mai korua, ani ai roa at korua ui, ki raua maua o ki mātou te koa mo o tanu ai, mo pahono ato i e raua a ro te roa nei o te ngāwaha nei, mo ngiangi riwariwa tato i te nohanga o te estatuto especial, mo te riwariwa o tato hinarere o ira a te korua ki tura ki tapura e o ina e i te tato i te nohohanga i takatere hanga e peheira e roa a taka ngiangi riwariwa ro i te roa nā ko hamata ko tia te hua ai tato a e wari korua e me e kuia te roa nei te hauha i rene ai roa tawananga mo aroho au ki te hua ai no ta me no pai muki pe ni e wa mo ro trawa ui ka turuat korua ki te ia pe te mahinga te wananga no te mama no hanga mo hanga ki te estatuto he turuat korua e voto no tai hanga ina korua ko voto ina mato e ko obriga te hino ina mato ko mau tu te hanga ni mo e atu te hime e korua ana hanga korua turu korua tai hanga ina korua ko turu Pedro, Presidenta. Bueno, agradecer el espacio B, mandarle un saludo afectuoso a sus hogares, a abrazar la pérdida de la familia Pacarati, al coro Felipe. Se nos fue un otro grande de la isla, así que un abrazo fraternal. Y mis últimas palabras son para ustedes. Si usted quiere que Chile siga gobernando la isla, este estatuto no sirve. La propuesta de nosotros, el 75% del gobierno del territorio por los Rapa Nui. Comisionado Edgar. No, solamente agradecer a todos por escuchar la idea de este espacio, estar informando semana a semana lo que es la
la información oficial y lo que nosotros somos los actores principales que hemos trabajado en esta propuesta y sabemos muy bien de qué se trata. Y como Rapa Nui también lo hemos tomado con mucha responsabilidad y poner siempre, ¿no es cierto?, los intereses del pueblo Rapa Nui. No somos enemigos, somos Rapa Nui, vivimos acá y sabemos la realidad y sabemos cómo nos relacionamos con el Estado. Creemos que esta es una propuesta buena y viene un cambio tremendo. Y sobre todo invitar a los jóvenes. Yo insisto con los jóvenes, hay agrupaciones de jóvenes que tienen que ver con este tema. Esta construcción de una nueva gobernanza para Rapa Nui son para ustedes. Ustedes tienen que ser proactivos, tienen que pedir información. Esta semana estuvimos programando porque ya terminamos con la convocatoria de los ONUI, de la familia. Ahora queremos abrir los espacios, asociación de pescadores, de fútbol, deportivo, cámara de turismo, cámara de comercio, porque este es un tema transversal que tiene que ver con una decisión de todo lo que vivimos acá en Rapa Nui y que vamos a construir un estatuto que permite ir avanzando en el proceso de la reivindicación de nuestros derechos como pueblo. Comisionado Tavari. Agradecer la instancia, Betty, y decirle al pueblo de que este proceso es un proceso muy trascendental, muy importante. Esta es la oportunidad de buscar o de ser parte de una solución definitiva a todas nuestras problemáticas, que tienen que ver con temas de control migratorio, que tienen que ver con temas de salud, que tienen que ver con temas de transporte y de toda índole, desde la mirada Rapa Nui, desde una gobernanza Rapa Nui. Porque si bien contamos con una delegación, pero esta delegación representa al Estado Tire, en cambio esta nueva gobernanza es una gobernanza 75% Rapa Nui, que va a tomar decisiones trascendentales e importantes para el desarrollo de nuestra comunidad. Así que les invito a ser parte y comunicarles también que vamos a venir todos los miércoles a compartir Domingo. con usted. No, Todos los días. digo porque se graba hoy día miércoles. El domingo, como dice Betty, vamos a venir, vamos a grabar y siempre con la idea de entregar información fresca, correcta como debe ser, y invitarlos de que si ustedes tienen alguna duda, no se molesten, acérquense, pregunten, indaguen, porque una comunidad informada es una comunidad educada. Maururu, Tapatía, Espiria, Cotato. Bueno, ahí está el cumplir el error. Quiero recordar que el canal Mata o Rapa Nui siempre está abierta las puertas para todos los miembros elegidos democráticamente en nuestra comuna que quiere aportar información a nuestra comunidad. Moñen y coro te hua aye te bajanei o te mata o te Rapa Nui mata kiti opani kitngan buena tatu eta pura ena mo o ma ite genua arote no hanga tu mera o mo aia tu ite manau ite haktitika o mo hanga mo korua mo piri kira o kuia te roa nei e mata ki ate te opani hake ite te korua maururu te korua pauro te tapatira ua I hatu mai ai tu mai moanga ite anga nei haka I te atu, I te nohohanga o te anga, o ire te hua ai, nā te hua ai hamatai piri o hoena, mai te horapai o te awha, I te roa ero o te harine o te katipare, e turu ngā hua ai ene I ira, moaha mo tano ai peni e a tātou iwa airo mai, ingaro aro mai, me hanga iau ki te hora hopea. Kuia te maumahi ngoe, maururu o te koroa tātou, a tapatien tātou piri hako, I orana koroa tātou. Iorana. Como Evarua